Kunami rikuna wakin sirqikunata mayqin sirqikunatan qhawanakunan p'unchay hakuchis imatan niwanchis kaykuna niwanchis invitación, vamos. Esto nos indica vamos. Y veamos algunos ejemplos. Qhawarichikunata niwanchis kaypi haku wasita. En este caso hay algo importante que tienen que saber. Este hakuchis simplemente se utiliza en la mayoría de los casos para hacer invitación. En este caso el primer ejemplo es haku wasita. Vamos a la casa. Cuando te hacen la invitación en los pueblos lejanos del campo, simplemente te dicen vamos a la casa y te dicen haku wasita, te están invitando. Otro ejemplo, hakuchis pukllaq kuna. Le estamos invitando a un grupo de personas. Fíjense aquí, el haku simplemente se utiliza para el singular cuando hablamos con una sola persona, haku wasita. En cambio, el hakuchis es para varias personas, por eso aquí dice hakuchis pukllaq kuna. Vamos jugadores. Otro ejemplo, haku llank'aq. Vamos a trabajar. En este caso también podemos utilizar el haku para invitar a las personas a ir a trabajar. Vamos a trabajar. Hakuchis waynakuna. De igual manera seguimos haciendo la invitación. Vamos jóvenes. Entonces, el haku y el hakuchis es exclusivo para hacer invitación y decir vamos, ya sea a un grupo de personas, ya sea a una sola persona. El momento de utilizar el hakuchis es importante no deben tener en cuenta cuántas personas estamos hablando. Simplemente es una invitación. Por ejemplo, podemos estar 5 personas y yo me levanto y les digo vamos a trabajar. ¿Y qué le digo en quechua? Haku llank'aq. ¿A cuántas personas? A 5 personas. Entonces, más antes creo que dijimos que haku y hakuchis simplemente para singular y plural. No, ahora va a ser para todos. Haku para todos y hakuchis también para todos, dependiendo del contexto en el que nos encontramos. Ahora continuamos. El iku es otro sufijo que la mayoría de las personas en el campo lo utilizan. ¿Y qué nos indica este sufijo? Es un sufijo que nos indica afecto, cortesía o ruego. ¿Cómo es esto? Cuando vamos al campo siempre nos vamos a encontrar con personas mayores de edad que tienen ese afecto, esa palabra que indica cortesía, utilizan con bastante frecuencia. Veamos el ejemplo. Tiyaikuy. Cuando te dicen siéntate. Cuando vas a sus casas, esas personas te van a decir tiyaikuy. Te están diciendo con mucha cortesía, siéntate, por favor. Entonces, tiyaikuy es siéntate. Napaikuy. Cuando vamos al campo siempre encontramos, por ejemplo, padres que están caminando con sus hijos. Y te encuentras y te dicen napaikuy. Le dicen a su hijo. Eso es un poco más de afecto, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos utilizando estos sufijos. Napaikuy, salúdate. Es un poco más de ruego. Mijuykuy, cuando nos invitan a su casa, simplemente nos dicen cuando llegamos, mijuykuy, come, sírvete. Nos indica estas palabras. Yanapaikuy. Cuando vamos al campo siempre vamos a escuchar algunas personas que nos dicen ayúdate a trabajar, ¿cierto? Entonces son palabras que nos indican mucho afecto y cortesía. No solo eso, puede ser podemos utilizar otras palabras, por ejemplo, aparte de tiyaikuy, napaikuy, mijuykuy, puñuykuy,
Podría ser otra palabra que nos indica que nos están hablando con bastante afecto o en muchos casos con un poco de ruego. Masi. Masi es otro sufijo que nos indica semejanza o compañero. Veamos esto. Llankaj masi, compañero de trabajo. Yachaj masi, compañero de estudios. Pukllaj masi, o compañero de juegos, o simplemente es un compañero que hace la misma actividad que yo. Tenemos otro, Rantej masi, la persona que también realiza la misma acción de comprar al igual que yo. Ahora tenemos otro, que sería el sufijo ña. El sufijo ña nos indica lo siguiente. Es un discontinuativo ya. ¿Y cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Pichaniñan. Fíjense, en castellano esto significaría ya he barrido. Ahora otro ejemplo, tucuniñan. Cuando vemos esto, simplemente vamos a decir que nos está diciendo ya he terminado. Todo lo que es ñan es simplemente decir ya he hecho algo, ya pasó, ya esto, ya aquello. Por eso aquí decimos tucuniñan, ya he terminado. Pukllariñan, ya he jugado. ¿Se dan cuenta? Y otro tenemos mucharuniñan, ya he besado. Son ejemplos o son sufijos que vamos a utilizar en el constante o constantemente cada día. Fíjense, pichaniñan, ya he limpiado. Tucuniñan, ya he terminado. Pukllariñan, ya he jugado. Mucharuniñan, ya he besado. Entonces de esta manera nosotros vamos aprendiendo estos sufijos.